El pasado 10 de septiembre fue asesinado el activista político conservador Charlie Kirk en el Valle de Utah. Fue asesinado de un tiro en medio de una actividad de su America Comeback Tour, que es un tour que estaba realizando para difundir sus ideas conservadoras y su apoyo a la gestión del presidente Donald Trump, con quien había manifestado a lo largo de estos años completa afinidad política e ideológica. Este asesinato se dio delante de 3,000 personas que eran espectadores de esta actividad encabezada por Kirk, y siendo uno de los jóvenes más reconocidos en el conservadurismo de la política norteamericana o estadounidense, pues se ha reavivado un debate sobre la violencia política y la intolerancia de ideas distintas en la esfera política, tanto de los Estados Unidos, conocida como la principal democracia, una de las principales democracias del mundo y la democracia por excelencia del continente americano. Y bueno, aquí nos encontramos, Yuri, José Horacio, en medio de un escenario donde es importante reflexionar si realmente estamos viviendo una era de violencia política por razones ideológicas o por razones de polarización de la creencia política de los líderes y de los seguidores de los líderes mundiales y de cada uno de los países. ¿Ustedes consideran que estamos en un momento donde la violencia política está siendo generada, ¿verdad? Porque damos por un hecho que hay violencia política en el mundo y en los distintos países. Está siendo generada por la polarización de las ideas, por la intolerancia, está siendo quizás empujada por las redes sociales. Bueno, yo te diría que lo primero que tendríamos que conversar es la razón del hecho. O sea, ¿por qué asesinar a una persona como esta, ¿no? O sea, ¿por qué cometer este tipo de actuación? Y yo pienso que la razón fundamental por la que han asesinado a Kirk no se debe a sus ideas, sino a la efectividad al momento de transmitir esas ideas. Estamos hablando de una persona que debatía en centros académicos, en centros universitarios con estudiantes, es decir, personas con calidad intelectual, con algún grado de cuestionamiento o curiosidad que supera el promedio, porque como tú muy bien decías, fue en el Valle de Utah, pero fue en una universidad. Y todos los videos, o la mayoría de los videos que nosotros vemos de él, son precisamente en recintos universitarios, debatiendo con otros universitarios. Y a mí me genera preocupación porque independientemente que uno esté de acuerdo o no con los planteamientos que él hacía, y que en algún grado uno pueda diferir o distanciarse de sus ideas, uno nunca puede apelar a la violencia como un método de poder resolutar algún tipo de conflicto. Todo por el contrario. Sin embargo, también hay otro contexto, que es que Estados Unidos y principalmente los conservadores son partícipes de que la población estadounidense tenga armas de fuego y que las utilice en su defensa cotidiana. Y eso también es un problema. Es una contradicción en sí mismo. Bueno, evidentemente, el propio... Víctima de sus propias ideas. Bueno, en algún sentido se pudiera catalogar, aunque pudiera resultar sensible nosotros hacer ese juicio de valor, porque uno nunca puede justificar la vida de absolutamente nadie, no, claro. Ni mucho menos aupar a que este tipo de situaciones ocurran, ni para un lado ni para el otro, porque conversábamos nosotros, José Horacio, de que también una congresista demócrata fue asesinada en su casa junto con su pareja, y esto ha ocurrido en repetidas ocasiones. Siempre vemos los tiroteos en las escuelas, por ejemplo, en Estados Unidos. Entonces, en el caso específico de este joven conservador de apenas 31 años, yo pienso que pierde quienes celebran en alguna medida este tipo de hechos porque no comprenden los criterios de la democracia. Y solamente lo más difícil de la democracia es ser demócrata, independientemente de que usted valore o no los argumentos que una persona esté planteando. La única forma de usted rebatir esos argumentos es con otros argumentos, con otras ideas. Yo recuerdo, José, para darte paso, que en una cumbre de presidentes de las Américas, Hugo Chávez estaba cuestionando al expresidente Aznar, pero quien estaba presente era Zapatero junto con el rey de España en la famosa frase aquella de ¿por qué no te callas?, ¿no?, que le dice el rey de España a Hugo Chávez. Y la respuesta de Zapatero es excepcional, porque él decía: no seré yo el que comulgue con las ideas de Aznar, pero fue electo democráticamente por los españoles, que es el país que yo represento. Y se puede estar en las antípodas del pensamiento, pero nunca podemos caer en la descalificación, y mucho menos en esta, que es la propia vida. Bueno, yo creo que en primer lugar, si me preguntan sobre este hecho, lo primero es de manera categórica rechazar toda manifestación de violencia política.
que desde mi punto de vista es inadmisible en cualquier sistema democrático. La violencia política debe ser siempre rechazada, condenada y castigada y perseguida a través de la justicia y de los mecanismos que tiene la justicia. Nadie que se considere demócrata puede celebrar el hecho sucedido que se llevó la vida de ese activista, no importa su corriente ideológica, la que fuera. En una democracia, las diferencias se solucionan a través de los procesos electorales. En una democracia nosotros podemos tener diferencias de ideas profundas, como yo la tenía en efecto con esta persona que fue asesinada, Charlie Kirk. Diferencias profundísimas. No compartía gran parte del catálogo de sus expresiones y de manifestaciones porque desde mi punto de vista son contrarias a mis creencias y convicciones. Ahora bien, eso se resuelve en una democracia a través de los procesos electorales democráticos, con la capacidad de persuasión que tenga cada quien y de convencer para que las ideas que ganen en los procesos electorales sean aquellas en las que yo creo por convicción. Claro. Entonces, eso es un fracaso de la democracia. Nadie que se considere demócrata puede celebrar una tragedia horrenda de esa naturaleza y tiene que ser categóricamente rechazada. Hemos visto a la mayor parte del liderazgo político de los Estados Unidos rechazarla. Yo quiero destacar que las figuras más prominentes del liderazgo del Partido Demócrata han salido precisamente a rechazar de manera categórica ese tipo de acciones. Vi un mensaje de Bernie Sanders sin ni siquiera añadirle nada, diciendo que eso es rechazado. Barack Obama por igual. Y las principales figuras del Partido Demócrata lo han hecho. Y yo pienso que ese rechazo tiene que ser universal. No puede venir simplemente que yo lo rechazo porque la víctima es de mi trinchera. Pero cuando la víctima es de la otra trinchera, entonces me quedo callado y no lo rechazo de la misma manera categórica. Y en eso tú mencionabas, Yuri, que hace apenas en el mes de junio, hace 2 o 3 meses, fueron asesinados, hubo un intento de asesinato y fue asesinada una congresista estatal demócrata en el estado de Minnesota. Fue asesinada junto a su esposo y al perro de la familia. Y hubo un atentado contra otro congresista que se pudo salvar la vida. Y lamentablemente el presidente de los Estados Unidos no fue capaz de condenar ese acto de violencia política. No lo condenó. Ahí lo pueden googlear y buscarlo. Y se negó a rechazar ese tipo de violencia política. Pero en este caso, como se trata de alguien de su trinchera, entonces decreta duelo nacional, banderas a media asta. Y si nosotros queremos, no importa el litoral o la trinchera política en sentido ideológico que usted se encuentre, eso tiene que ser rechazado siempre, si usted es demócrata. Porque yo entiendo que por encima de una corriente inclinada hacia la derecha o hacia la izquierda, tenemos que poner un consenso universal entre todos, que es la democracia por encima de todo. Tiene que haber una regla de juego, tiene que haber unas normas. Muy preocupante. De no ver ese mismo rechazo categórico para también condenar cuando las víctimas son de la trinchera opuesta. Y eso es muy peligroso, porque ese consenso de rechazar la violencia política debe ser universal. Yo estoy plenamente de acuerdo contigo, José Horacio. Plenamente de acuerdo que toda manifestación de violencia tiene que rechazarse, no solamente en la política, en cualquier escenario. Sin embargo, vamos a complicar un poco esta conversación. Qué barbaridad. Vamos a complicarla un poco. Porque cuando se quiere, todo es conveniente. Y no lo digo solo por el caso de la muerte de Charlie Kirk. Una muerte tan lamentable y penosa como la muerte de cualquier otro ser humano de esta manera tan violenta. Pero ¿quién fue que lo mató? No se sabe todavía. Y entonces, si no sabemos quién mató a Charlie Kirk, ni tampoco se saben sus motivos, estamos presumiendo. Si las autoridades no saben quién mató a Charlie Kirk, si hay uno que otro detenido por sospecha, ¿cómo puede la derecha, cómo puede la izquierda, cómo puede cualquier persona asumir que fue por su ideología, por el impacto de sus alegaciones o de sus argumentos, por su participación activa en la campaña de Trump o por sus postulados conservadores? ¿Cómo presumir que la persona lo mató por eso, por el simple hecho de que ese era su principal rol público? Y eso es un tema importante, porque vi algunos de los vociferadores permanentes de la derecha, ultraderecha y del libertarismo dominicano diciendo que la izquierda mató a Kirk, que el progresismo mató a Kirk, y que la ideología de Kirk fue lo que provocó su muerte.
y vamos, pudo haber sido, pero pudo no haber sido. Entonces, tú crear imputaciones inmediatamente, yo creo que alimenta esa polarización, alimenta el odio y alimenta la violencia sobre un hecho que ni siquiera ha sido esclarecido. Y me remonto a cuando al presidente Donald Trump, el líder del difunto Charlie Kirk, también le dispararon. ¿Por qué le dispararon a Donald Trump? ¿Quién le disparó a Donald Trump? ¿Cuál fue su motivo? Esto se ha discutido lo suficiente. En América Latina pasó recientemente. Mataron en Colombia a Miguel Uribe, candidato presidencial. Contrario al gobierno del presidente Gustavo Petro. ¿Alguien ha salido a decir que Gustavo Petro o el gobierno de Petro mandó a matar a Miguel Uribe? Yo creo que hay que ser cuidadoso al momento de uno expresarse, aún cuando lo hagamos apuntando o mirando o procurando la paz, la estabilidad, el respeto y la tolerancia. Porque con eso inmediatamente uno está encasillando determinados grupos, sujetos y acciones hacia un lado o hacia el otro. Bueno, pero ahí, Fran, también lo que hay que discutir, lo que tú señalas es correctísimo. Entonces, ¿cuál es el hecho cierto, verificable? Que lo mataron. Que lo mataron. Bien, ese es el hecho cierto verificable. Nosotros como abogados lo conocemos eso, ¿verdad? En el presupuesto probatorio tuviera que estar la prueba fehaciente de lo que ocurrió. Bien, ahora, ¿cuál es el origen de esa violencia política que nosotros hemos tratado de introducir aquí en este espacio para conversar con la gente que nos ve y que nos escucha? Porque la política latinoamericana ha estado históricamente muy marcada por la violencia. Desde el cono sur hasta el Caribe. En contra de la derecha y en contra de la izquierda. En contra de cualquier pensamiento político. Es decir, la política en sentido general ha estado manchada de sangre históricamente en América Latina. Y que esos, digamos, ejemplos se estén extrapolando a los Estados Unidos, que uno tenía como la referencia de la democracia, como el respeto por los valores de la diversidad, de las diferencias que existen, que aunque estamos distantes en un pensamiento, no significa que estamos distantes como ciudadanos de una misma nación, sino que aunque nosotros nos confrontamos en el dicho, en el hecho todo el mundo se agarra de la mano porque hay que echar este país para adelante, ¿no? Usted puede estar en contra de los demócratas, pero está a favor de los Estados Unidos. Puede estar en contra de los republicanos, pero está a favor de los Estados Unidos, porque hay una identidad que se genera de que América es el sitio donde todos los sueños se pueden lograr. Bueno, pero todo eso se ha roto de un tiempo para acá, la convivencia política. Y esa convivencia política se ha roto en virtud de una violencia que primero es generada en el discurso. Un discurso que es un discurso separatista, que es un discurso polarizante, que busca temas que en la sociedad sea de sí o no, en donde no se puedan matizar, en donde no se puedan encontrar la escala de grises para que todo el mundo pueda ponerse de acuerdo. Es decir, las causas que caracterizan ese tipo de discursos son divisorias en lo absoluto. No buscan un centro en donde es cierto que tal vez el pensamiento que tú tienes es distinto al mío, pero para que esto pueda avanzar tenemos que todos unirnos al unísono en una misma dirección. Entonces, todo eso también va generando distorsiones, va generando crispación, porque la violencia inicia por la palabra. La violencia intrafamiliar, por ejemplo, nosotros que hemos tenido en este espacio psicólogos y psicólogas, nos lo dicen, bueno, cuando usted ve que golpean a una mujer o golpean a una persona, hay un antecedente, hay una previa de violencia verbal que, digamos, posteriormente se ve sucedido por el hecho de agresión física. Claro, pero qué bueno, Yuri, justamente que tú mencionas lo de separatismo, porque eso me hizo pensar inmediatamente en España. Sí, claro. En España, y voy al punto de marcar la diferencia entre lo que es un discurso duro en una democracia de lo que es la incitación a la violencia. En España se ve constantemente la dureza y la firmeza y la frontalidad de los discursos, por ejemplo, en las cámaras legislativas, en el Parlamento Español, donde al presidente lo increpan de manera completamente abierta, sin ningún tipo de tapujo, y ellos hacen uso, no voy a decir excesivo, pero hacen un uso importante de su inmunidad parlamentaria para decir lo que les da la gana. Hasta de carácter personal. Los españoles son muy así. Sí. Ahora, y no digo que en España no se dé algún tipo de violencia política, porque también se da. Ahora, hay que reconocer
que la figura de Donald Trump en los Estados Unidos ha incendiado el debate, la polarización y la incitación a la violencia política como no se había visto en la historia de los Estados Unidos. Y esto no es un tema de ideología. Si quieren, saquen el tema ideológico, porque conservadores y ultraconservadores siempre ha habido en Estados Unidos, hablando con toda la dureza y la firmeza que ellos quieren. Así es. Siempre lo ha habido. De hecho, Estados Unidos se puede dar el lujo de decir que las dos columnas vertebrales, la demócrata y la republicana, que han mantenido históricamente la democracia estadounidense, se han enfrentado constantemente, pero nunca a los niveles de polarización con la que Donald Trump ha venido a encabezar debates encarnizados y encendidos sobre los temas más importantes de la democracia norteamericana y de la vida del día a día de los americanos. Entonces, pongo el ejemplo de España y pongo el ejemplo de la democracia estadounidense a partir de la llegada de Trump, o no solamente de la llegada, sino de su incursión tan directa en la política, porque uno puede ver de manera práctica dos escenarios muy palpables de lo que puede significar el tratamiento del discurso duro en la política, de lo que es la incitación a la violencia en la política, en lo que se supone que es una democracia mucho más consolidada que la democracia de España. Y basta con recordar el episodio del 6 de enero del 2021 en el Capitolio, donde un grupo de vándalos, de bandidos, de antisociales, fue y se metió en la casa de la democracia motivados de los por Estados Donald Trump, Unidos, motivados e incitados por quien hoy es el presidente de los Estados Unidos. ¿Y con qué objetivo? Unidos. Con el objetivo de desconocer un resultado electoral. Cosa que no había pasado en Estados Unidos desde cuándo. Nunca. Y por eso yo a veces me pregunto si la llegada de Donald Trump al poder es causa o consecuencia de ese proceso que tú describiste muy bien, Yuri, de tercermundización de los Estados Unidos. Tú dices, nosotros en Latinoamérica hemos estado acostumbrados a golpes de Estado, a persecución política, a crisis de naturaleza. Promovidos regularmente por los propios Estados Unidos. Ajá, pero nunca se había visto en los propios Estados Unidos lo que se ha visto a partir de la llegada de Donald Trump. Presidente desconociendo resultados electorales, que es algo típico que nosotros hemos estado aquí acostumbrados toda la vida. Claro. El desconocimiento de decisiones judiciales. La destrucción del sistema de frenos y contrapesos, de la separación de los poderes del Estado, el cumplimiento de sus propias normas institucionales, que se ha estado viendo aumentando de manera gradual, y ahora con este auge de la violencia política, que está llegando a parecer que hasta normalizarse. Y en el caso más reciente, que nos lleva a hacer este breve episodio sobre la violencia política y su auge, en este contexto, es muy paradójico ver como, porque en Estados Unidos un tema muy polarizante, precisamente entre demócratas y republicanos, ha sido el promover políticas tendentes a regular o controlar el acceso a la adquisición de armas, de armas de fuego. Y normalmente el ala demócrata es tendente a, dentro de reconocer el porte de armas como un derecho, establecer regulaciones que ellos definen como regulaciones de sentido común. Un chequeo de un background, de personas si tienen antecedentes penales, de estado mental de salud para poderle vender un arma. Por la otra parte, en el ala republicana y sobre todo en el sector más extremo de esa ala que encabezaba el hoy víctima de este crimen violento, ha sido uno de los principales abanderados de ceros controles. A mí me sorprende ver un anuncio político de una de las principales promotoras de esta ala, como la congresista Marjorie Taylor Greene, que promueve su candidatura a diputada como diciendo, yo me opongo al control de la venta de armas. Y tú dices, wow, pero ella lo dice fuerte, como si fuera algo positivo que le genera votos. Y tú dices, bueno, pero espérate. En efecto le genera votos. En efecto le genera votos, pero parece paradójico que un defensor a ultranza de esas medidas, que incluso ha comenzado a circular unos videos donde él dice, y cito de manera textual, que bueno, que a cambio de que se pueda preservar esa cero regulación para acceder a armas, la segunda enmienda, que no haya ningún tipo de control, pues debemos estar dispuestos a ceder y a reconocer que habrá al año algunas muertes producto de armas de fuego de personas que la adquirirán sin ningún tipo de control. Y eso hay que aceptarlo como tal. Y lo dijo justo después de que había pasado un tiroteo masivo en una escuela. Es un país donde hay una epidemia de tiroteos masivos en las escuelas. De hecho, el mismo día que ocurrió este crimen atroz, también hubo en otro estado, me parece que en la ciudad de Denver, un tiroteo en una escuela que se llevó la vida de 2 niños menores de edad, en el lugar donde deberían estar más seguros, que son las escuelas. Entonces es sumamente paradójico ver a una persona que defendía a ultranza esa política abierta de porte de armas sin ningún tipo de regulación o control,
que termine siendo víctima de esas propias posturas que siempre defendió por convicción. No me cansaré de reflexionar y de repetir la frase de que Estados Unidos, con respecto al tema de las armas, ¿verdad? De que Estados Unidos es el país donde un muchacho de 19 años no se puede tomar una cerveza, pero puede comprar una ametralladora. Es una o puede ir a la guerra. Es una cosa terrible, sí, pero bueno, lo de la guerra ya es más entendible porque mira, es le un deber piden más ciudadano. requisitos para comprar algunos fármacos y medicamentos que para comprar una ametralladora. Sí, completamente. La mayor preocupación que esto me genera, evidentemente, pero eso es por el mercado. Completamente. El capitalismo eso es lo que genera, porque la industria armamentística depende en gran medida de esa no privatización o de esa no privación. Pero no decir el capitalismo, Yuri, porque también en países de otros cortes ideológicos pasa exactamente lo mismo. Pero es el Vete a Canadá. Bueno, pero dije que es el mercado. Pero dije que es el mercado. Sí, sí. Pero la industria armamentística. Tiene que ver, la industria armamentística, más que del mercado, depende de las políticas públicas y de la visión de determinado gobierno, porque es una visión puramente estatal. Pero bueno, de acuerdo. Eso podría ser motivo de otro episodio. Lo que sí quisiera reflexionar finalmente es la preocupación de que este tipo de hechos lamentables por demás no se quedan dentro de las fronteras de los Estados Unidos. El eurodiputado sueco Charlie Weimer presentó una moción en el Parlamento Europeo para hacer un minuto de silencio por el asesinato de Charlie Kirk, y esta moción fue rechazada. No se ha determinado aún, no he podido dar con la respuesta de que si esa moción fue rechazada por un tema de procedimiento o si fue rechazada porque en el Parlamento Europeo ideológicamente la mayoría de los eurodiputados no estaban de acuerdo con rendirle homenaje a una persona de ese tipo de pensamiento. Y aunque pueda parecer algo muy simple como decidir o no rendirle homenaje a un activista político de otro país, lo que sí queda claro es que este tipo de polarización trasciende fronteras, y aún más con las redes sociales, los graves efectos de una violencia política generalizada, pues tanto pueden llegar allá como pueden llegar aquí. Bueno, esa negativa del Parlamento Europeo es también parte de la democracia. Y que nosotros debemos seguir apostando a la política civilizada como mecanismo para dirimir los conflictos en la sociedad. Y la política moderna significa esa precisamente civilización de la lucha por el poder. Hemos decidido dejar atrás las guerras, los mecanismos violentos, la ley del más fuerte, para decidirlo de manera democrática, a través de la persuasión, siendo capaces de reunir mayorías en las urnas. Señores, y siempre apostar a dirimir las diferencias de esa manera. Los problemas de la democracia se resuelven con más democracia. Esa es la verdad. Y en eso, aquí en SOS yo creo que hay consenso. Señores, en lo que nos corresponde a nosotros como deber ciudadano, a los dominicanos, a las dominicanas, a quienes estén escuchando este podcast, la violencia empieza con el lenguaje, como bien señaló Yuri, empieza por la forma en la que nos dirigimos a los demás. Las redes sociales son armas muy poderosas. Los comentarios que ustedes dejan, las opiniones que emiten, alguien las está leyendo, alguien las está recibiendo. Empiecen con ser amables, planteen su postura, contradigan, exprésense en desacuerdo. Pero cuando ustedes vayan a responderle a alguien, a dejar un comentario, a escribir algo en algún lugar público, piensen que ustedes lo están haciendo a su hija, a su hijo, a su sobrino, a su mamá. Porque a quien ustedes le están escribiendo, a quienes ustedes están insultando o están aplaudiendo, podría ser un familiar suyo. Y de ahí, aunque no lo sea, pueden salir consecuencias para esa persona o para los demás. Todo suma o todo resta. Cada uno de nosotros tenemos el deber de asumir qué es lo que queremos hacer. Recordarles suscribirse a nuestro canal, enviarle este episodio a su compañero de trabajo, a su prima, a su amigo, que usted sabe que le van a interesar estos temas, y compartir.